Amigos, gracias por mantener la sintonía con Despierta RD. Recibimos esta mañana a Rosa Isabel Ruiz, quien es la presidenta del Consejo de Administración de la empresa generadora de electricidad, de hidroeléctrica de República Dominicana, y también una importante dirigente del Partido Revolucionario Moderno, que está con nosotros esta mañana para conversar sobre diversos temas que hay en la actualidad. Bienvenida. Muchísimas gracias, buenos días a todos. Muchas gracias por invitarnos a este magnífico programa de Despierta RD. Gilbert, Gisette, Cristian, un placer estar aquí dirigiéndonos a todo el país. Gracias, vamos a hablar de esos proyectos que está ejecutando. Mucho poder, adelante, la jefa adelante. del consejo. ¿Cómo van las operaciones de GEID? Pues muy bien, estamos bastante inmersos y concentrados en la ejecución de nuestro master plan. Tenemos un objetivo estratégico al 2028 de adicionar 1000 megas a la matriz energética generada por la empresa de generación hidroeléctrica dominicana. Esto implica la ejecución de alrededor de 10, 11 proyectos para robustecer esa matriz del país. Y eso viene a partir de generación de energía sostenible, limpia, renovable, y la verdad es que eso nos tiene bastante concentrados. En ese proceso, 1000 megas no es poca cosa. Para nada. Estamos hablando de qué se va a hacer, se van a acoplar algunas de las presas que hay para que puedan generar esa electricidad, se van a construir nuevas presas, en caso de cuándo sería más o menos la fecha de desarrollo de esos proyectos. Efectivamente, 1000 megas se dice pronto, pero no es fácil. Y para eso se ha establecido una estrategia en varias direcciones. La primera de ellas es en unificación de costos. Estamos aprovechando las instalaciones físicas, los terrenos, para eficientizar la inversión. Segundo, estamos intentando potenciar lo que ya tenemos y, por supuesto, como ya dijiste, Cristian, construir nuevas instalaciones. En ese orden tenemos varios proyectos. 2 de ellos son pioneros en toda la región del Caribe y en toda América Latina. Hablamos de los 2 primeros hidrobombeos que vamos a tener en toda la región. Estarán en República Dominicana, son el hidrobombeo en Sabaneta, en la provincia de San Juan, y el hidrobombeo del complejo hidroeléctrico Guaigüí, que viene acompañado también de la presa, que ya todos hemos visto el anuncio de su reinicio, gracias a la instrucción que ha dado el presidente Luis Abinader. ¿En qué avance está? Estamos en estudios tanto de la presa como del hidrobombeo. Recordemos que este proyecto estaba en manos del INDRI desde el 2003 y esos estudios ahora deben ser todos actualizados. Hablamos de hidrología, hablamos de geología, hablamos de geotecnia, hablamos de estudios socioeconómicos. Estamos en ese proceso de actualización de estudios. Pues, como les decía, esos 1000 megas vendrán por estos 2 hidrobombeos, que son una tecnología pionera y de punta ahora mismo en todo el mundo. Y República Dominicana va a tener esa prioridad y esa primera vez de ser los primeros hidrobombeos en la región del Caribe. Tenemos también construcción de nuevas hidroeléctricas. Usted habla ahí de 1000 megas. Usted dijo que hay que buscar... 1000 megas sumados en esos 10 proyectos. Hay que buscar terreno y todo eso. No, estamos unificando costos, utilizando las instalaciones existentes para no tener que invertir nueva vez en terreno. Por ejemplo, el hidrobombeo Sabaneta, y voy a explicar un poquito el concepto de hidrobombeo porque es relativamente nuevo en el país. Hablamos de un embalse superior respecto de un inferior. Ya el inferior lo tenemos en la presa de Sabaneta, por ejemplo. Entonces se construye el superior, pero ya esas instalaciones físicas han sido adquiridas en su momento por el Estado Dominicano. Este agua que se acumula en el embalse inferior circula cíclicamente hacia el superior, lo cual permite generar energía y despachar en los momentos de mayor demanda en el sistema. Entonces la estrategia es, en vez de ir a adquirir nuevas instalaciones, de establecer nuevos puntos de conexión, utilizar los existentes porque el costo de inversión disminuye. Con los hidrobombeos ganamos también acumulación de energía, vienen a ser una especie de baterías de agua. Todos sabemos cómo felizmente el país ha aumentado su generación producto de fuentes renovables eólicos y solares, pero tiene la situación de que cuando no tenemos viento y o sol, pues entonces perdemos esa energía. ¿Qué tiempo duraría esa de 1000 megas? Estamos tentando un horizonte al 2028. 2028. Exactamente. Entonces tenemos esos 2 hidrobombeos, Sabaneta y Guaigüí. Tenemos las presas de Santiago Rodríguez, que está próxima a entregarse en el segundo trimestre del próximo año. Ya está en estudios La Gina, en Peravia. Tenemos también la de Guaigüí, que es una añoranza y un anhelo bastante válido y sumamente legítimo del pueblo de La Vega. Esa de mil, ¿cuánto estaríamos hablando en costo para el estado de inversión?
¿De cuál hablas? ¿De Guayguí te refieres? De la de 1000 que se va. Es un portafolio, es un portafolio. Sí. Cada proyecto tiene su propio costo, está en estudios ahora, habría que esperar. Tenemos referencias presupuestarias, por supuesto, para hacer análisis, pero habría que esperar realmente los estudios para saber una cifra concreta. Les decía, también tenemos el proyecto de las placetas y el complejo hidroeléctrico Artibonito. Dentro de ese portafolio tenemos un proyecto sumamente interesante, les va a gustar mucho, se llama repotenciación de las centrales. Es casi increíble que nosotros, el Estado Dominicano, tenga centrales hidroeléctricas con una edad promedio de 45 años y que sigan generando energía y que el Estado Dominicano nunca haya intervenido para mejorar esas instalaciones. Nosotros tenemos un proyecto de revisar todas esas turbinas, los interruptores, por decir algo muy diminuto, para ver cómo está y lograr un incremento en la potencia. Ahí habrían 100, 120 megas. Ese proyecto nos llena mucho de orgullo porque prolongaría la vida útil de los activos dominicanos en cuanto a energía se refiere. También tenemos la limpieza de sedimentos. Es un proyecto de retirar todo eso que se acumula en los embalses y aumentar la capacidad de acumulación de agua. ¿Eso cómo se hará? Porque ese tema es de los que más, primero, limita la capacidad de las presas. Correcto. Y segundo, yo creo que es una opción ganar-ganar porque cuando se saca ese sedimento, ya tú no tienes que irte a los ríos necesariamente para extraer el material que demanda la República Dominicana para el tema de la construcción. ¿Cómo será ese proceso? ¿Se le entrega a alguna empresa? ¿Se hace un acuerdo donde se le permita eso con cierta gratuidad? ¿Cómo se hará? Sí, muy buena pregunta, Cristian, porque el cómo es muy diverso. El espectro varía mucho. Tenemos experiencias, por ejemplo, en Puerto Rico, donde se le paga a un concesionario y es bastante caro. En República Dominicana, primero rescatamos una especie de acuerdo que existía de la gestión anterior, donde se otorgaba a un consorcio el derecho de extraer, por ejemplo, en Las Barías, que fue nuestro plan piloto. Eso se actualizó y ese consorcio se conformó para extraer esos sedimentos del contraembalse de Las Barías con una grandísima novedad para el Estado Dominicano. Al Estado no le costó un centavo. Los consorciados asumían todo el costo de extracción de los sedimentos y estos sedimentos eran prácticamente la redituación de su labor. También se incluye un componente social para beneficio de la comunidad. Ese es un modelo. Otro modelo lo tenemos en el embalse de Valdesia, allá arriba en Muchagua, Cambita. Ay, eso es bonito por ahí, mucha agua. Hermoso, pero ahí había una situación que la verdad que para nosotros fue un grandísimo aprendizaje y creo que seguimos aprendiendo en el camino porque no está digamos 100% solucionado, pero la verdad es que sí bastante encaminado. Ahí la solución fue, Cristian, el modelo utilizado fue otorgar a una cooperativa de comunitarios la extracción de esos sedimentos con toda la permisología. Todo esto lo hacemos en consorcio con Ministerio de Medio Ambiente, INDRI, CEMPA y todas las entidades que confluyen en la operación. Esta cooperativa, legalmente conformada por supuesto, y con los comunitarios, extrae los sedimentos e invierte en la misma comunidad. Ahí tengo que resaltar que en el caso de Muchagua fue un aprendizaje en lo personal, la verdad es que bastante contundente y en lo institucional también, porque ahí existía una especie de mafia de extraer sedimentos sin ningún tipo de permisos y con destinos, la verdad que bastante cuestionables. EGEIT entra a través de su gabinete social, el cual me honra coordinar, e inicia una serie de conversaciones con los comunitarios y define un modelo cooperativo comunitario para esa extracción. El próximo proyecto es Satillo. Ahí estamos en conversación con los grupos de interés. Todos sabemos que existen muchos presentes exactamente en ese embalse para extraer esos sedimentos. Sería bajo el mismo concepto, entonces que el pago, la retribución sería el material. Exactamente, costo cero. Ahí la diferencia quizás de los modelos anteriores es que estamos en conversaciones con los grupos de interés que ya interactúan en la zona, un poco para unificar criterios y para que sea una labor consensuada, fluida y siempre en beneficio de la comunidad y con costo cero para el Estado. Y lo que, sí, concluye ahí. Y lograr, lo que decía Cristian, una mayor capacidad de acumulación del recurso agua. Sí, en Baní, ¿ustedes tienen algún proyecto también? La GINA. La GINA ha sido un clamor por años de la comunidad de Peravia, por el tema agricultura, por el tema agua. La GINA ya está en el portal de compras y contrataciones para iniciar sus estudios y posteriormente su contratación. ¿Toma qué tiempo desde el que salen los estudios hasta la ejecución final? ¿Aproximadamente qué tiempo toma? Exacto. Depende. Es una obra que va a trascender a la propia administración actual. Exactamente, muy probablemente por lo menos en su puesta en marcha absoluta, vamos a decir. Pero nosotros
nosotros estamos manejando tiempos para esas mega obras entre 2, 3, 4 años, depende de también van por fases. Hay que decir que, por ejemplo, los hidrobombeos probablemente estemos al 2027 con la primera fase y continuaríamos en el 2028 con la segunda. Esa es la GINA. La GINA se dice que lleva de 2 a 3, sí, depende de la complejidad. años. Claro, depende de la complejidad. O sea, ustedes necesitan 4 años más, de 28 a 32 para seguir. Muy probablemente. Muy probablemente. Ah, okay. ¿A usted le gustaría, Por supuesto. Con tantos proyectos en usted este ya tiene la momento. suya. Claro que sí. ¿Verdad? Claro que Tenemos sí. que hablar de eso. Por supuesto. Sí, sí. ¿Cómo están de recursos en EGI para poder manejar todos esos proyectos a la vez y Muy cumplir bien. con los plazos? Sí, recordemos que EGIT es una empresa descentralizada que genera sus propios recursos, pero la verdad, Gisette, que este master plan supera incluso los recursos que cualquier entidad pudiera tener. Para eso estamos explorando diversos tipos de financiación. Estamos también con una propuesta de un fideicomiso público-privado. Sería el primer fideicomiso del país para temas de energía público-privado. Okay. Estamos hablando del fideicomiso Hidro RD. Estamos también propulsando, animando a que la ley de concesiones avance. ¿Por qué? Porque ya sabemos por experiencia que en Europa, por ejemplo, los hidrobombeos son concesionados. Es una figura bastante habitual en este continente, es una manera de acumular energía y nosotros estamos promoviendo que la ley de concesiones pues siga su curso, continúe avanzando, porque pudiera ser una interesante fuente de financiación. También apostamos a las alianzas público-privadas, ¿por qué no? Y por supuesto también estamos apostando a ir poniendo en operación unidades que pueden financiar lo que viene detrás, o sea, una especie de encadenamiento financiero. Entonces, las obras que ustedes están haciendo de impacto, donde están construyendo estas importantes hidroeléctricas. Sí, también muy buena pregunta, bueno, todas son muy buenas preguntas, la verdad. Ahí va a temblar el país. Sí, tengo que decir que parte del programa de responsabilidad social corporativo de la empresa incluye efectivamente lo que preguntas, Gilbert. Las obras de impacto. Exactamente. Nosotros miramos cuáles son las comunidades que están cercanas a nuestras zonas de influencia, detectamos las necesidades, otras las piden los mismos comunitarios o las autoridades, y entonces vienen esas obras de impacto que tú indicas. Nosotros estamos presentes en 14 provincias con 27 centrales y como ustedes comprenderán las necesidades son muchísimas. Eso ha sido una verdadera revolución en la organización, en la entidad, porque de tener 50 obras pasamos a tener 200 y algo. Hablamos de infraestructura vial, hablamos de infraestructura comunitaria, centros comunales, funerarias, canchas. ¿Esa es la de escuela también? No, escuelas no. Pudiéramos intervenir en algún tipo de ayuda, pero no edificamos centros comunitarios. Centros comunitarios. Recordemos que hablamos de desarrollo de la comunidad. También incidimos en otros aspectos como ecoturismo, empleo, pudiera ser capacitación también, algún rubro específico. Pero respecto a la pregunta que haces, efectivamente tenemos alrededor de 200 y pico de obras en curso, muchas de ellas ya cerrando, bajo el esquema, por supuesto, todo el marco normativo y todo el ejercicio de transparencia, siempre adheridos a las zonas de interés y de influencia de nuestras centrales hidroeléctricas, las comunidades aledañas. Y tengo que decir también que ese proyecto, ese programa de responsabilidad social corporativa tomó un giro en esta gestión. A raíz de la administración del ingeniero Rafael Salazar, que es nuestro administrador general, esa visión posiblemente asistencialista que hemos vivido de manera tradicional respecto del Estado hacia el ciudadano, en la EGIT se convierte en un enfoque hacia el desarrollo, edificando obras de interés, propiciando el desarrollo comunitario con obras de impacto. Y por eso esa multiplicación de intervenciones. Mire cómo va el tema político, porque de alguna forma ya este fin de semana hubo como una calma chica de los presidenciables. Se asustaron, no salieron. Después que el presidente tronó, como que se recogieron. Parecería que acatarían por lo menos en esta fecha lo que ha dicho, a pesar de que en aquel jueves Corpus, después de la cena, siguieron su fin de semana como si nada. ¿Cómo usted ve esta operatividad, esta campaña que se ha dado en el PRM anticipada en estos momentos? Bueno, ahí efectivamente ha habido una especie de toque de queda, o por lo menos se siente así en la ciudadanía. Yo tengo varias premisas respecto de este proceso. Yo creo que para el país y para el Partido Revolucionario Moderno y para el gobierno, la prioridad es hacer un buen gobierno. Independientemente de todas las aspiraciones, de todos los proyectos, todos tenemos que confluir
en ese ejercicio de continuar concretando esa visión de desarrollo sostenible, ese buen gobierno, esa campaña en marcha. No nos podemos desviar por asuntos particulares respecto de incidir correctamente en todo el quehacer del país. Ese para mí es innegociable y creo que tenemos que estar todos orientados en hacer un magnífico gobierno, en continuar esa obra transformadora del presidente Luis Abinader. Segundo, me parece que estamos ante una oferta de lujo. Me parece que tenemos una oferta, unos aspirantes que le dan una categoría de altísima calidad a todo el proceso. Yo creo también que este ejercicio democrático, competitivo, libre, abierto que estamos viviendo en el Partido Revolucionario Moderno debe ser el reflejo de un ejercicio democrático en todo el país. Estamos viviendo en micro lo que debe ser en macro, con la debida prudencia, con el debido respeto, con la debida diversidad, pues estamos viviendo eso en pequeño en el PRM, que es la réplica de lo que debe vivirse en el país. Y tercero, efectivamente, debemos tener un apego irrestricto a todo el marco normativo, el respeto a esa buena campaña que se nos ha invitado a hacer en sus tiempos y en sus momentos. Para mí esas son las tres premisas que deben guiar este proceso. Yo estoy muy contenta porque... ¿Tiene definido ¿cuál es la suya o el suyo? Por supuesto que sí. ¿Eh? ¿Cuál es la suya o el suyo? Nosotros estamos apostando y estamos apoyando, incluso antes de que saliera cualquier manifestación de parte de ella, a la señora vicepresidenta Raquel Peña. Ah, Raquel. Ahí estamos. Usted la acompaña en su sueño, usted le sale ahí caminando con ella. Yo creo que yo soñé antes. Bueno. Sí, la dama de Soñamos hierro antes del gobierno. porque yo soy profesora universitaria de la Pucamaima, igual que ella, y fuimos colegas, somos colegas. O sea, mi relación laboral, personal y profesional con ella hace tiempo. Entonces, por eso me atrevo a decir, ya conocí el perfil, conocía la experiencia. Claro, la conocí en el ámbito académico, de investigación, como maestra, como vicerrectora, que ahora se ha reinventado absolutamente. Entonces, quizás lo digo de un modo de chanza, pero no tanto. O sea, ya incluso quizás antes de que ella lo soñara, muchos lo estábamos soñando. ¿Dónde fue mejor, ella en la academia o como vicepresidenta? Como vicepresidenta y en la academia inmejorable. No me decido. Aquí, en aquel ámbito, en aquel ecosistema, reinventó la universidad y hoy la vemos reinventando el país. Para bien. Ok, pero ¿están los dominicanos, según su punto de vista, preparados para votar por una mujer? Porque independientemente de que se diga y de que hay muchas mujeres con buenas condiciones, en la práctica, el día de las elecciones o de unas primarias, el pueblo dominicano, ¿usted cree que efectivamente? Yo creo que sí, y ahí, Gisette, me voy a atrever a utilizarme de ejemplo, y lo voy a hacer conmigo misma. Yo soy la primera mujer presidente de un consejo de administración en el sector eléctrico dominicano. La primera. La primera, Gilbert. Y si te digo que he encontrado resistencia, ninguna. Que exista algún sector que manifieste algún tipo de resistencia aún en estos tiempos, es posible. Pero la verdad es que tengo que decir que aunque nos queda mucho camino por recorrer, es una resistencia que se ha ido venciendo. Y creo que para nadie es un secreto las capacidades que exhibe doña Raquel como estadista, ya co-gobernando con el presidente Luis Abinader. Entonces, tenemos mucho que recorrer. ¿Pero por qué Raquel todavía, y no Carolina? Ambas son excelentes damas, No tengo nada que decir. Pero ¿por qué Raquel? Yo sé que son buenas las dos. Yo sé que son buenas las dos. Ambas son estrellas, pero en mi caso particular... Carolina tiene más poder allá adentro que la vice. Pero no es un asunto de poder o de herencias o de transferencias, Es un asunto de liderazgo creado, es un asunto de visión de Estado. Pues si es así, Carolina tiene más liderazgo. Ya veremos. Alcaldesa 2 veces. Sí, hija de un expresidente de la República. Bueno, reitero, excelentes capacidades, excelentes personas ambas, pero a usted no le gusta ese lado. La dimensión de estadista, la capacidad probada, la cogestión en la presidencia y ese perfil ya de presidenta, nosotros lo vemos mucho más enfocado y concretado en doña Raquel ¿Qué ha presentado Peña. la vice que a usted le haya gustado como avance del país? ¿Y yo no veo nada. a qué situación donde haya habido algún problema no ha sido enviada doña Raquel y haya resuelto? Pero ¿cuál? Dígame uno. Gabinete de salud, gabinete de medio ambiente, gabinete eléctrico. Ahí? Vamos a ver, todos estos conflictos cuando ocurre lo que ocurre en medio ambiente, toda la situación en educación de ¿Medio ambiente qué resolvió? El gabinete eléctrico lo despacha ella. ¿Qué resolvió ahí? Como te comprenderá. ¿Lo apagó? ¿Sí, igualito? No. Y el sector eléctrico tiene las peores pérdidas de la historia. Bueno, esa es otra cosa. Los números están ahí. Esa es otra cosa, pero no apagones. Y en el sector eléctrico
1.500 millones de dólares en subsidio. O sea que la vice no ha hecho nada, no hizo nada. No, por supuesto que no. No controló esa hemorragia. No. Hablamos de un problema financiero histórico de modelo de negocios Pero de usted las tiene 5 años ya. Y en 5 años usted pretende que Debieron se va a de resolver todo controlar eso. eso mínimo, no resolverlo. Y no quiere decir que no esté en curso, pero vamos a ver. El Sí. sector eléctrico tiene una cadena de valor, Correcto. Tiene una cadena de valor que va desde la generación hasta la distribución. Perdón, el presidente inauguró una planta eléctrica en Montecristi, Líneas de distribución. Montecristi, y fue del sector privado. Sí, claro, y bienvenido. Pero Qué bueno. del sector público no han hecho nada. Claro que sí, claro que sí. ¿Cuál la inauguraron? Bueno, no se Nueva. trata de inaugurar, es que estaba diciendo, estamos hablando de una cadena de valor de todo el sector que tiene unos eslabones muy concretos. Hablamos de generación, hablamos de transmisión y hablamos de distribución. Ya. Todo eso súmale unos factores externos que no controlamos. El mayor problema está en la distribución. En la distribución, pero son modelos de negocios que no se resuelven de un día para otro. Esto es una inversión millonaria. Hablamos también de factores exógenos. Hablamos de combustibles que no controlamos, por eso tenemos que construir más generación. Ya. ¿Para qué? Para no depender de la situación externa que esté controlando el precio de los combustibles. Tenemos que tener independencia energética, pero no es tan fácil, implica inversión, implica decisión de los ciudadanos también de asumir el costo de su consumo, implica cambio en las líneas de transmisión. Son inversiones multimillonarias y el Estado Dominicano por supuesto que tiene la solución, pero no es solamente como ir una persona y resolverlo, Pero es entonces complejo. ella lo que fue ahí se sentó ahí y no hizo muchas cosas. No entonces. creo en lo absoluto, Doctora,